Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Experiencia y filosofía. Este es un tema muy amplio que se puede tratar desde muy diversas perspectivas y enfoques, porque es verdad que existen numerosas concepciones de la filosofía y podemos decir que se puede entender por experiencia pues un modo de conocer algo que es de modo a posteriori. Por lo tanto, lo fundamental sería entender lo que significa el término empereia, que es experiencia, y por tanto podemos decir que la experiencia empírica es la aprehensión sensible de un objeto de la experiencia. Por lo tanto, esto también se puede entender como una enseñanza adquirida por la práctica. La dicotomía entre teoría y praxis también es muy significativa para entender las distintas teorías filosóficas, los distintos sistemas en filosofía, porque es verdad que ha habido sistemas empiristas, como es el caso del empirismo de David Hume, el empirismo de Locke, el realismo de Aristóteles, que también es empirista, frente a planteamientos de tipo idealista, como es la filosofía socrática, la filosofía platónica, la filosofía idealista alemana, de Kant, de Schelling, de Hegel, de Fichte, etcétera. Por tanto, podemos decir que la contrastación de los juicios con la realidad es algo fundamental en el ámbito filosófico y, por supuesto, también lo es la verificación de lo que se afirma con lo que se puede observar en lo real, en la realidad. También es cierto que existe lo que se denomina experiencia interna frente a la experiencia externa. Diríamos que lo interno de la experiencia es el hecho de padecer, soportar algo, sentir algo, y sería esto en el ámbito del conocimiento de la psicología, en el ámbito psicológico de las personas, y además, por otra parte, en la teoría del conocimiento, en la epistemología, siempre se ha considerado que la experiencia es algo fundamental para el conocimiento. De hecho, podemos pensar que la experiencia supone una conciencia subordinada a algo que se ofrece a ella con presencia intelectual inmediata. En este sentido, está claro que toda realidad observacional, toda realidad empírica puede ser objeto de experiencia humana y por tanto de experiencia filosófica. De todas maneras, se puede hablar de experiencia religiosa, estética, moral, etcétera. Y por otra parte, se puede entender que el concepto de experiencia supone la confirmación empírica de los datos que se conocen o que se observan o que se estudian y analizan. Ciertamente el idealismo pues, supone una confrontación con lo que dice la experiencia, en la que lo experiencial pues, es puesto en un segundo término. Por ejemplo, Platón pues, distinguía, como se sabe, pues, entre mundo sensible o mundo material y mundo inteligible o mundo ideal, lo que equivale pues, a experiencia, que sería la realidad material, y razón, que sería el mundo de las ideas. Este dualismo epistemológico y también ontológico pues tuvo sus consecuencias no solamente en la filosofía platónica, espiritualista o idealista, sino también en otros pensadores como Plotino, con el neoplatonismo, que siguió este esquema planteado por Platón y en general también por Parménides, por Pitágoras y por otros grandes filósofos idealistas antiguos. En cambio, en Aristóteles diríamos que el valor de la experiencia adquirió pues, un mayor protagonismo y goza de un papel más destacado en lo que al conocimiento se refiere. La experiencia, por tanto, para Aristóteles se sitúa en la base de todas las ciencias. No hay que olvidar que Aristóteles, además de filósofo, fue un gran biólogo y, diríamos, aplica su empirismo no solamente a sus concepciones filosóficas, sino a sus concepciones físicas, a sus ideas acerca de los animales, de la forma de los animales, de las especies, incluso pues a su propio fijismo, que estaba equivocado en relación con las especies animales, y en definitiva también enfoca sus investigaciones sobre ética, moral y política desde el ámbito práctico o desde el ámbito práxico o desde la propia experiencia que él conocía a través de la indagación, de la investigación y de la observación de muchas constituciones que estaban ya escritas y que se aplicaban en la Grecia de su tiempo. Por lo tanto, para Aristóteles la práctica, la experiencia es fundamental
en el campo de la moral y de la política. En cambio, pues en la Edad Media podemos decir que la experiencia se entiende como conocimiento de cosas desde una perspectiva más psicológica y también pues se puede decir que se comprende como una aprehensión inmediata de procesos internos. En cualquier caso, pues estos planteamientos se transformaron fundamentalmente con pues, doctrinas como la de Bacon, que indica que la experiencia es el punto de partida de todo conocimiento, frente, por ejemplo, al escolasticismo medieval, frente a la disputa de los universales, que diríamos no tenían en cuenta el nominalismo, no consideraban como válido pues el ceñirse a lo propiamente objetual o experiencial, y pues se entiende que Bacon considere que hay que desarrollar un moderno concepto de experimentación en la ciencia y en el conocimiento en general, elaborando tablas de presencias, ausencias y grados para tener un conocimiento más riguroso, más exacto, más preciso de la naturaleza, de la realidad. Por otra parte, ya pues el filósofo Kant pues indicaba que el conocimiento se fundamenta no solamente en los elementos formales, sino también en los elementos empíricos, precisamente cuando indicó que había despertado de su sueño dogmático al leer las obras de Hume y comprendió que no podía seguir teniendo una actitud dogmática en el campo del conocimiento, en el campo de la filosofía, y que por tanto era necesario realizar una combinación entre racionalismo y empirismo, que fue la que desarrolló él en la Crítica de la razón pura de una forma pues muy compleja, muy minuciosa, y creando pues lo que se llama el idealismo trascendental o el criticismo kantiano. Ciertamente, Kant considera que lo que no está dentro del ámbito de la experiencia o del conocimiento sensible, pues es incognoscible. Por lo tanto, la cosa en sí, Dios, el alma, pues es algo que podemos creer en ello, pero que no tiene pues una demostración científica de su existencia. Por lo tanto, no podemos llegar a conocerlo. Puede haber una tendencia humana al conocimiento metafísico, algo en lo que insiste en sus escritos el propio Kant, pero no es un conocimiento riguroso como pues el de la física, de la matemática, en definitiva el de la ciencia. Por otra parte, otro gran pensador idealista alemán, Fichte, habla, por ejemplo, de la experiencia como conciencia de lo particular. Hegel considera que la experiencia nos conduciría a través de la dialéctica a la conciencia. Pero para Hegel está claro que la experiencia no es más que el modo de darse el ser a la conciencia. De hecho, en su gran obra, La fenomenología del espíritu, nos habla de la experiencia y de la conciencia a través de las más de 400 páginas de su obra, y pues analiza lo que es la percepción, lo que es la razón, lo que es la conciencia, lo que es el entendimiento, como elementos que intervienen en la aprehensión de la experiencia, desde una perspectiva, por supuesto, idealista, abstracta, argumentativa también, etc. Realmente, otro pensador que fue uno de los grandes creadores de la psicología pues moderna, que es William James, que desarrolló también el utilitarismo en filosofía, piensa que la experiencia constituye el fundamento de todo saber y de toda acción. Y es algo perfectamente entendible. Así lo comprendía también, por ejemplo, Peirce, que también fue otro de los grandes creadores del pragmaticismo, como decía Peirce. Y, por supuesto, está la figura filosófica de Dewey, que considera que la experiencia aparece como una relación entre el ser humano y su contorno o su ambiente físico-social. De hecho, el propio Dewey daba mucha importancia a lo experiencial, por ejemplo, en el campo de la pedagogía, en el ámbito de la enseñanza, del conocimiento, porque consideraba que era algo crucial. Por otra parte, ya durante los siglos XVIII y XIX, en los que fueron surgiendo las distintas ciencias experimentales, como la física, la química y otras ciencias, la biología de una manera ya más reglada, más científica, ya comienza una reflexión filosófica sobre la naturaleza, como es el caso, por ejemplo, de las obras de filósofos como Schelling, que escribieron sobre filosofía de la naturaleza, o también como es el caso de Goethe, otro gran literato y también pensador, que también escribió sobre cuestiones naturales.
y hubo pues otros pensadores que también lo realizaron, como por ejemplo está el caso de Humboldt, con sus obras sobre geología, sobre geografía, y Humboldt, por ejemplo, pues emprendió un viaje a Latinoamérica y exploró pues alguna selva de Latinoamérica y luego lo contó pues en sus obras, en sus libros, y también descubrió especies vegetales, animales, etcétera, en sus expediciones por América. Y bueno, hubo otros también exploradores en África, como Livingstone, y otros que también aportaron grandes descubrimientos en el ámbito de la experiencia en relación con la flora, con la fauna, de estas zonas del mundo. Pero también podemos decir que en el ámbito de la gnoseología, de la teoría del conocimiento, es muy importante también lo empírico, lo experiencial, para tener un conocimiento seguro y comprobable y verificable a través de los sentidos, a través de la observación. Pero diríamos que también se puede hablar de una experiencia axiológica de los valores, porque los valores también se ejercitan en la propia experiencia, en el ámbito ético o moral. Y también hay pensadores, como es el caso de Gilson, que considera que sí existe una experiencia propia del filósofo. Por supuesto, esto es algo realmente definible. Incluso en el ámbito de la literatura, a veces hay algunos escritores, como es el caso de Proust, que en sus rememoraciones, en sus ensoñaciones, en sus descripciones minuciosas de lo que están sintiendo, pensando, recordando, observando, también pues aportan la importancia de lo experiencial en el ámbito de la literatura, en relación también con aspectos filosóficos, como es la forma de entender el mundo, de entender la realidad, de entender la vida, de entender el propio pensamiento, de comprender los procesos de memoria, los procesos imaginativos, etc. En cuanto a este valor de la experiencia, cabe indicar que, por ejemplo, el positivismo de Augusto Comte fue algo importante en el siglo XIX, porque los positivistas no admiten que haya una experiencia propiamente filosófica, sino que más bien hay una experiencia de tipo científico. Las ciencias positivas son la matemática, la física fundamentalmente, y quizás esto supone un reduccionismo respecto a la filosofía que no es apropiado. En cambio, otros filósofos sostienen o sitúan la experiencia filosófica dentro del ambiente o dentro del ámbito de lo irracional. Serían las experiencias de tipo cuasi místico. De hecho, filosofías más bien de tipo místico son la de Plotino y la de otros pensadores. Pero realmente esto también es superable con otros sistemas filosóficos, con otros movimientos filosóficos que consideran que la racionalidad es lo fundamental en el ámbito filosófico. Por supuesto, también se puede pensar por ejemplo, en Nietzsche, en el irracionalismo vitalista de Nietzsche, y por supuesto también está la filosofía heideggeriana, que considera que la realidad es algo abierto y las cosas están en el mundo ahí para mí. En este sentido, su libro Ser y Tiempo es fundamental. El Dasein, por ejemplo, y también se puede comprender a la filosofía de forma pasiva, entendida como ciencia o conjunto de tesis o planteamientos a aprender. En cambio, podemos decir que la valoración de la experiencia es muy importante en la filosofía aristotélica, ya que, diríamos, hay que basarse en la experiencia para poder filosofar, para poder asombrarse de lo que observamos, de lo que aprendemos, de lo que entendemos, y por lo tanto la filosofía se basa en la capacidad de admiración ante la realidad, ante lo real, ante la naturaleza. De hecho, el propio Aristóteles considera que la esencia de la experiencia en el propio filosofar es el contenido objetivo de la misma. En cambio, Heidegger opina que el origen del filosofar se halla en la angustia, en la nada, ante el problema de la realidad, del ser en el mundo, que es el Dasein, que se ve arrojado al mundo y que tiene que crearse su propia vida. Sartre, por ejemplo, considera que la filosofía es una toma de conciencia del carácter contingente del hombre y de su condición de ser arrojado al mundo también. Y Merleau-Ponty considera que el comportamiento simbólico es característico del orden humano, además de la experiencia fenomenológica de la propia realidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México.